Viajamos por el mundo de la psicodelia, la historia y la música de su desarrollo junto a Michelle Bahamondes. Aquí comienza Psiconautas a Más. Nuevo capítulo de Psiconautas a Más, bienvenidos. Y hoy queremos hablar de alguien bien especial, pero primero vamos con la base, nuestras redes sociales. Recuerden la página goodstockradio.com, vernos en Twitch en Goodstock Radio, nuestras redes sociales y en el cable del canal de Chiloé, el canal 889, Cirrus Comunicaciones. ¿Ya? Y nuestro WhatsApp, el más 569 98 19 08 23. Y comenzamos hoy con una estrella, nada menos, hoy el programa se trata de nada menos que de la grandísima, la reina del ácido, Grace Slick. Y vamos con su tema, uno de esos temas que la hizo conocida y que no puedes hablar de este tema sin recordarla. Esto es White Rabbit de Jefferson Airplane. Lo que escuchamos fue White Rabbit. Este tema es bastante popular, es muy conocido, a pesar de que Grace Slick no es tan conocida como debiera ser. En este tema ella hace una crítica sobre los padres que hablan contra las drogas y el consumo de alcohol mientras que ellos lo consumen. Por ejemplo, en una parte dice, te ofrecen con una píldora te haces más grande, con otro más pequeño, pero si mamá te da esa píldora no te pasa nada. Es parte de los temas que toca Grace Slick, quien fue con el tiempo bastante menospreciada, incluso ridicularizada, pero ya llegaremos a ese punto. Ahora, Grace Barnett Wing, que es su nombre de soltera, nació en Illinois el 30 de octubre del 1939. Ella fue de una familia bastante acomodada, un poco snob. Viajaron por varios países por el trabajo del papá. Su madre era artista, actriz y cantante, y ella jamás se vio como una persona común. Ella siempre tuvo un humor bastante sarcástico, tuvo una personalidad bien fuerte y se le conocía por sus lindos comentarios. Era bastante sólida para hablar, era bastante única en su forma de ser, y esto provocó que tuviera siempre una mala imagen en sus círculos, porque como estamos hablando de personas más o menos de snob en los años 50, 40, una mujer que fuera tan dura para opinar, que fuera tan poco delicada para esa época, cuando las mujeres, estamos hablando de un tiempo en que tenían que seguir un status quo bastante rígido. Al tiro se empezó a visualizar que Grace no iba a ser la clásica chica de los 50. Ella fue a la Universidad de Miami y ahí conoció a quien sería su marido más adelante. Duró un año, estudió arte solo un año y se salió. Ella decidió con su marido casarse y empezar a tener una vida, como ella decía, como pobre. Mientras él era director de cine, Jerry Slick era director de cine, y ella empezó a trabajar como modelo de algunas revistas del sector, ahí en California. Y un día ambos salieron una noche a un nightclub llamado La Matrix, y ahí fue donde conocieron a Jefferson Airplane. Años más tarde, la vocalista de Jefferson Airplane se retira debido a que tuvo una hija y quería cuidar de su familia, y ahí fue cuando Grace, que ya tenía una banda con su marido, que era una banda familiar de hecho, de Great Society, deja a Great Society cuando ya estaba más o menos culminando. Si bien tuvieron algunos temas conocidos, nunca lograron la fama de Jefferson Airplane. Entonces ella se retira y toma el lugar de la vocalista. En este intertanto, Jefferson Airplane, aunque era conocido en el ambiente, no llegó a tener gran reconocimiento hasta que llega la voz de Grace con el disco Surrealistic Pillow, que es uno de los discos más de la era hippie, de este tono hipnótico, de esta tendencia hipnótica que empieza a tomar todo lo que es la psicodelia. Fue ella quien le dio ese primer pase, esos tonos, el tono de voz hipnótico, la pronunciación que aplica Grace, resulta provocar una tendencia que después terminaría siendo parte de mucho de lo que es la música psicodélica. Y siendo este el primer disco de la señorita Grace, y bueno, sigue con su marido,
vamos a dejarlos con el tema que es Somebody to Love de Jefferson Airplane, que fue el otro éxito, el otro gran hit del disco Surrealistic Pillow junto a White Rabbit. Los dejo aquí con Somebody to Love. Alright, friends, you have seen the... To Love en Woodstock. Ella estuvo junto a grandes artistas, y esto es importante mencionarlo, a pesar de que ella tenía una amistad bastante íntima con Janis Joplin, a pesar de haber tenido incluso una relación con Jim Morrison, que no fue amorosa, fue más o menos sexual en este boom sexual que hubo de los 60. Ella estaba dentro de los grandes de la música, y sin embargo, a la fecha todavía Grace Slick no tiene el reconocimiento que le corresponde, siendo ella la reina del ácido, siendo una de las personas más reconocidas de la época dentro del círculo. Pero aquí van varias variantes, ya que estamos hablando de que ella se suma a el movimiento hippie antiguerra, que era un movimiento de izquierda, y ella siempre fue de las personas que militaban de forma abierta, y a veces eso te termina perjudicando con el tiempo, porque en su caso hizo varias locuras. Ella era bastante especial. Por ejemplo, en un evento en vivo, tocando en vivo en un programa de televisión, no recuerdo el nombre, ella se pinta la cara oscura, sale oscura, morena, forma de apoyo a las Panteras Negras. O sea, nadie se atrevía a hacer eso, y ella lo hizo en un programa en vivo. Era bastante controversial su forma de ser. Tuvo 2 matrimonios y tuvo su hija al final con el guitarrista melódico de la banda Jefferson Airplane, la original. Hacía lo que quería, era realmente una persona única. Pero sufrió varias consecuencias, porque debido a su vida hedonista, estamos hablando de alguien que se entrega al mundo rockstar por completo, siendo ella de una familia bastante snob, teniendo contactos de familia, ella rechazó todo y decidió meterse de cabeza, ser 100% consecuente con lo que sería su forma de vida con el movimiento hippie, la psicodelia. Lamentablemente su vida se vio bastante truncada en varios aspectos debido al exceso de consumo de muchas sustancias. El alcohol en especial fue el más nombrado, es el más nombrado. No puede ver mucho su historia, se habla mucho del alcoholismo de Grace Slick, pero aquí hay un tema que siempre se habla de que ella tuvo casi un retraso, que ella perdió, ¿cómo decir? Tuvo un daño, que ya no era una persona coherente ni capaz, y no es así. Como que se aumentó, se hizo crecer esta imagen de que ella, debido a las drogas, quedó siendo casi una discapacitada mental, cuando en realidad a la fecha Grace Slick es una persona bastante coherente, sigue el sarcasmo que era de ella absoluto, no pierde su capacidad intelectual, que es como se trató de ver siempre, como que ella, debido al sobreconsumo de sustancias, terminó siendo una persona casi discapacitada mentalmente, y no es así. Grace Slick, hasta el día de hoy, siendo una gran artista, mantiene un modo de vida bastante alejado, obviamente, de todo lo que es la música. Debió hacer rehabilitación por el tema del alcohol, pero no terminó siendo lo que se trató de mostrar. Ella al día de hoy, tú puedes meterte a su página, vende sus pinturas, es una artista consagrada, ella siempre lo fue, y su expresión del arte va hacia todos lados. Ella siempre escribió un libro, su propia biografía, las historias de esa época, de los 60, del boom del todo, y eso no lo hace una persona que queda discapacitada mentalmente, ¿ya? Porque se demonizan estos personajes, porque dan un mal ejemplo, porque dan una mala imagen. Pero Grace Slick, es cierto, no tuvo una vida muy sana, pero eso no quiere decir que ella haya sido víctima de las consecuencias de sus acciones. Ella es una artista y vivió como quiso. Y quizás deberíamos dejar de demonizar eso y entenderlo. Oye, Charly García, lo mismo. Se les trata de enterrar con sus adicciones y no se rescata al artista y lo que representa. Grace Slick representa muchas cosas. Es una persona bastante especial. Y ella, en su batalla, porque como les digo, ella era una activista a todo trapo. Ella no le interesaba nada. Siendo de una familia snob y teniendo ciertos contactos, nada más y nada menos que la hija de Nixon la invitó a la Casa Blanca. Grace Slick, siendo una persona bastante
ocurrente, se le ocurre ir con Abbie Hoffman, quien era una persona que estaba en la batalla por la legalización de la marihuana en ese entonces y contra la guerra contra las drogas de Nixon. Lo invita a él y él iba con LSD. Dice el mito que iba con LSD en polvo, pero muchos sabemos que el LSD no está en polvo, menos en esa época. Lo más probable es que haya ido con una estampilla, pero iba con LSD para dejárselo en el té a Richard Nixon. Lamentablemente la fiesta era solo para chicas y Abbie lo sacan, descubren en el LSD y al echarlo de la Casa Blanca, él amarra en la reja de la Casa Blanca una bandera negra con la flor de la marihuana en símbolo de protesta. Obviamente a Grace nunca más le invitaron a tomar el té en la Casa Blanca. Pero eso eran las cosas que ella hacía, siempre con la nota alta. Siempre su vida era un constante manifiesto de todo, de su arte, de su forma de pensar, de sus batallas contra el sistema. Y eso es algo por lo que creo que vale la pena recordarla más allá de su adicción y su vida, que siempre se habla. Y esto lo van a ver mucho porque hay muchos documentales hoy en día en línea sobre Grace Slick, pero siempre se habla de su malvivir, de todo, pero nunca mencionan realmente cuáles fueron sus luchas. Se toman como chistes, pero era su forma de expresarse. Y quizás deberíamos empezar a dejar ese lado como tan snob, tan pechoño, tan conservador, y quizás ver un poquito más allá. Ella estaba haciendo manifiestos, no estaba haciendo show ni pataleta de loca, todo tenía un porqué. Por eso es bueno recordarla hoy porque sigue viva a los 83 años. Como digo, fue una discapacitada mental, no estaría haciendo arte a sus 83 años. Pero bueno, ahora los voy a dejar con Sally Go Round Roses, de su primera banda, que fue la banda familiar de Great Society. Vamos con la gran voz de Grace. Polita Calafalete, gracias por su comentario, tremendo programa. Sí, es que Grace Slick da harto para hablar. Ella fue muy cercana a Janis Joplin y quedó bastante afectada después de su muerte. Fue una de las razones por las que se cree que empezó con el tema del alcoholismo tan fuerte. Y sí tuvo bastantes problemas, bastantes eventos debido al consumo de alcohol. Pero igual siguió con su carrera, o sea, no fue una razón para que ella se detuviera. Siguió. Ella fue bien cercana a varios artistas de la época, pero todos sabemos que del gran grupo de los 60 fueron un poco los supervivientes por el tema de los excesos y por el tipo de vida también que tenían. Era, como decía, muy hedonista, muy con el boom sexual. Es que en los 60 fue una época en que todo explotó, estalló, se descubrieron muchas libertades que antiguamente no eran posibles, la gente ni siquiera se cuestionaba nada. Entonces fue la década de los 60, la generación de los 60 sufrió harta las consecuencias de este aire de libertad que tomaron tan de golpe. Pero gracias a ellos tenemos un repertorio musical y cultural enorme. Y fue como la evolución del pensamiento, de la música y del todo. Grace, como superviviente, tuvo que pasar por varios temas, por varios episodios bastante fome, porque, bueno, la rehabilitación, el juicio general, porque también su imagen fue bastante destruida por este tema. Ella aún así siguió siempre con el tema de la música por muchos años más, y fue con el guitarrista musical porque ella tuvo 2 matrimonios, se divorció, y al final con el guitarrista rítmico de la banda, Jefferson Airplane, que es Paul Kantner, tuvo a su hija. Y esto es otra de las historias de la gran Grace. Resulta que ella tuvo a su hija en un hospital católico. Tenemos que recordar que Grace Slick, estamos hablando que el sector católico, muy conservador norteamericano, muy republicano, todos tienen como una forma de pensar bastante especial. Grace no encontró nada mejor que ir a tener a su bebé en un hospital católico, y como para dar la nota alta, cuando fue la monja a entregarle a su bebé y darle la ficha para que le pusiera el nombre a su hija, Grace
decide, en modo de una manera sarcástica, entre sarcasmo, entre chiste y entre dejar la nota alta, escribe en la inscripción de su hija como nombre China comunista. Ella va a dejarlo China y con minúsculas. Escribe China Kantner. Y ahí tenemos y así quedó su hija. De hecho, se llama China. Tú lo puedes buscar. Trabajó en MTV también esta chica, con la influencia de su madre. Y bueno, Grace, ¿qué más se le va a ocurrir? Utilizar el chiste y el sarcasmo incluso con su propia hija el día que nace. Digno de ella. Grace, a la fecha, pueden encontrar bastantes entrevistas de ella. Es una persona bastante coherente, es muy inteligente, no sé, tiene una forma de ser bastante especial, es bastante crítica, no solamente hacia lo externo, sino que también hacia el rubro, hacia el rock en general. Un día se mandó un comentario que para muchos fue, hoy se puede cuestionar, pero quizás iniciando los 90 casi, ya terminando los 80, se manda este comentario donde ella decide salirse de la música, creo que por el 89, ya se retira definitivamente de lo que es el ámbito musical, y dice: cualquier estilo, jazz, blues, música en general, clásica, tú la puedes ejercer toda tu vida, da lo mismo la edad, pero el rock y el rap, no, porque según Grace se ve ridículo un viejo hablándole a los jóvenes. Porque claro, en ese tiempo, tanto el rock and roll como el rap era música para los jóvenes. Y ella, con su sarcasmo, le lanzó ese dardo a muchos rockeros que seguían y según ella se veían ridículos. Esa era su forma. No tenía pelado en la lengua para dar su opinión en todo caso. Quizás hoy es más debatible este punto de vista, pero es como un ejemplo de cómo ella hablaba y se dirigía a todos. No hacía diferencias. Quizás eso puede afectar un poco que ella no fuera tan reconocida, siendo tan cercana de artistas tan renombrados. Pero en fin, o también porque siguió viva. Todos sabemos que hay como un gusto, una especie de obsesión por idolatrar a todo artista fallecido. Una vez que mueren, son famosos. Grace tiene 83 años, quizá le faltó esa especie de nota especial, porque realmente hay muchos músicos que quizás no era tan grandioso como... este chico, se me olvidó el nombre, de Sid Vicious. Sid Vicious no era un gran músico, no era alguien especialmente importante en el ámbito de la música, pero es una leyenda y una imagen súper potente en el rock and roll. ¿Por qué será? Y eso de repente nos hace cuestionar un poco. Grace siguió viva y no logró ser parte de ese mundo de estrellas, del Club de los 27, ni de ninguna de esas muertes tan espantosas que tuvieron muchos de ellos. Como que eso les da la nota y es como algo morboso. Creo que es una forma morbosa de enaltecer a ciertos artistas. Ella siguió y más encima siguió hablando, porque con sus comentarios se mandó hartos números especiales y fue recordada muchas veces por sus comentarios en distintos programas. Ahora, ella al día de hoy, como les contaba, tiene muchas entrevistas, tiene 83 años y sigue pintando sus pinturas tiene una especial obsesión con Alicia en el País de las Maravillas, que fue una de sus películas favoritas, a ella le encantaba. Se mantiene vigente en ese sentido, ¿ya? Su arte tampoco es 100%, ¿cómo decirlo? No es aceptado por todos, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que es escultura, ella crea cosas un poco enfermizas, cosas que a la vista no a todos les gusta, pero es parte de lo que es su forma de expresión. Grace, después de la rehabilitación, decidió dejar todo lo que fue la música. Siguió mucho tiempo, tenemos que pensar su historia a través de las bandas. Ella empieza con Great Society, que fue su banda familiar. Después sigue con Jefferson Airplane, con quien estuvo varios años. Luego, cuando la banda se desmorona, empieza un nuevo proyecto que es Jefferson Starship. Mantienen, pero no logran tener la fama de Jefferson Airplane. Luego sigue con Starship, que es la banda con la que se le ve los años 80, cuando ella dice que debió parar ahí porque temas como el de esta película de Mi novia es una maniquí, ya después con el tiempo decide que no debió llegar a ese punto. Ya, sin embargo, igual tiene discos bastante buenos. Y ella como solista
tuvo una buena... tiene muchos discos bastante buenos. El Dreams es uno de los... se dice que fue uno de los mejores. No sé, mira, Manhole fue el primero, después viene Dreams, Welcome to the Breaking Ball, que es una canción increíble, vale la pena escucharla, y Software. Para mí, yo lo vería entre Dreams y Manhole. Fue uno de los mejores discos, que fueron discos muy buenos que los tuvo ella como solista, en su carrera solista. Y creo que vale la pena recorrer esa parte de ella porque participó en muchos proyectos musicales y también pudo darse el lujo de crear su música, porque ella es compositora, ella es escritora. Ella, cuando escuchó en The Matrix a Jefferson Airplane por primera vez, se compró un pianito que tenía no sé cuántas capas de pintura, le faltaban 10 teclas, y con eso, con un pianito con 10 teclas menos, igual pudo componer música. Es una gran artista, sí, hay que decirlo. Ella con lo que tenía lo logró igual, no cualquiera lo hace. Así que ahora los dejo con Welcome to the Break Ball en vivo en un programa españolísimo, para que lo vean, disfruten. Psiconautas a más,
con Michelle Bahamondes. Y eso fue Grace Slick, los años 80. Ya más adelante Starship ya se va un pop ochentero, que no causa gran reconocimiento. Y eso sería lo que fue ella. Les invito también a buscar. Hay muchas entrevistas de ella en internet. Hay un video bastante especial, lamentablemente no tiene sonido, es solamente video, donde sale junto a Janis y junto a muchos artistas en la época de los 60. Es un video bastante bueno, sí, es terrible darte cuenta que no tiene sonido, pero vale la pena. Ella colaboraba con todos esos artistas y era parte de ese círculo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la gran Grace y la recuerden y busquen sus discos. Es una gran artista, vale la pena escucharla. Además, yo creo que nadie va a salir jamás de reconocer el hecho de que White Rabbit es increíble. Es un tema único, hipnótico, vale la pena escucharlo 1000 veces, no aburre como otras canciones. Así que los dejo. Ahora viene César Uribe con Border in the House, ¿ya? Para que estén atentos. Y nos vemos el próximo viernes a las 8 aquí en Psiconautas a Más. Los dejo con Today de Jefferson Airplane. Nos vemos, chao. Today, you're making me say that I somehow have changed. Today, you look into my eyes, I'm just not the same. To be any more than all I would be alive. I'm so full of love, I could burst apart and start to cry. Today, everything you want, I swear, it all will come true. Today, I realize how much I'm in love with you. With you standing here, I could tell the world what it means to love. To go on from here, I can't use words, they don't say enough. Please, please, listen to me. It's taken so long to come true, and it's all for you. It's all for you. Esto fue Psiconautas a Más, junto a Michelle Bahamondes. When love runs high in this time, give it to me easy. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas?